vamos a estar hablando hoy sobre el clima electoral. Ya estamos a pocos meses, ¿verdad?, de noviembre y vemos cómo ya se han lanzado candidatos oficialmente. Vamos a estar hablando sobre el tema con Azucena Ferrey. Ella es una dirigente política conocida por todos. Muchas gracias, Azucena, por estar aquí con nosotros. Y quisiera que habláramos de este ambiente, pues vimos como uno ya se han lanzado oficialmente, hay mucha división. ¿Qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu lectura? Estábamos conversando, ¿no?, y que parece un jolgorio esto. Por una parte nos debe de agradar que sea visto en esa forma, porque entonces cuando uno siente que no hay mucha seriedad, como que el ambiente se distensiona, ¿verdad? Hoy en la mañana, igual que vos, escuché al parlamentario español. Yo tuve la oportunidad de estar con él en el 2019, cuando vino a Nicaragua. Y su planteamiento de esa fecha a hoy no ha cambiado. Yo quisiera que así fueran muchos de los políticos nicas, ¿verdad?, o de los que se han empezado a introducir en el campo de la política. Pero a veces vos te encontrás a alguien ahí, como alguien me decía, yo tengo de astronauta lo que fulano de tal tiene de político. Y en realidad a veces uno se pone a pensar, ¿verdad?, y uno dice, bueno, ¿y esto por dónde va? Porque aquí estamos en que sí, tal vez, a lo mejor, y quién sabe. Así andan algunas personas que han tomado la decisión de presentar sus precandidaturas. Pero por otra parte, yo me alegro y les agradezco a cada una de ellos, porque no es chiche, ¿verdad? El ambiente nica es descalificador, en el anonimato te destruyen como ser humano, se llevan de encuentro a tu familia, no miden ni pelo, ni color, ni tamaño, ¿verdad? Entonces, aquí las redes sociales se ha vuelto tan letal como un arma empuñada por los paramilitares del gobierno. Y yo creo que eso se debe de calmar. Aquí hay un lenguaje que debemos de empezar a bajar el tono si realmente queremos continuar en el ambiente de una fiesta cívica. Y lógicamente que los procesos electorales son eso, fiestas cívicas, donde uno puede disentir y no hay necesidad de darte trompones ni patadas, simple y llanamente saber debatir. Y cada quien tiene su convicción por quién y qué ruta va a seguir. Yo creo que en los medios de comunicación también esto debería de ser ya como una campaña. A veces, María Elsa, yo veo a los entrevistadores y me pongo en el lugar del entrevistado de ese momento y me pregunto, bueno, ¿realmente esto es una conversación o es simplemente un interrogatorio? Y muchas veces uno responde y vuelven con una pregunta sumamente incisiva y repetitiva. Y lo escuché hoy en la mañana, hasta pena me dio con el parlamentario europeo, porque él dijo, esta es la tercera vez que yo me refiero al tema. Y estaba hablando casualmente que si la oposición no logra un entendimiento y presenta un frente creíble, la comunidad internacional no va a poder decir si realmente hubo fraude o no. Pero aquí te señalan eso y te dicen, hay que ir a las elecciones, y en la misma entrevista el entrevistado te dice, pero si no hay condiciones no vamos. Entonces, ¿cómo quedamos? Que sí, decía Pancho Hermoso en Granada, un personaje muy popular, a veces dice, mis problemas son tan grandes que como que me duele la cabeza y como que no me duele. Como que me tomo una pastilla y como que no me la tomo. Entonces, así estamos con las elecciones, ¿verdad? Como que si no hay condiciones, es que la dictadura no te va a dar condiciones. Y lo decía Jáuregui hoy, hay que arrebatarla a la persona que le dijo, es que no podemos hacer mucho porque tenemos una pistola en la cabeza. Y entonces, ¿y la libertad cómo se defiende? Pues no he visto yo que yo llego a la pulpería y deme una libre de libertad. No lo he visto. Me cuesta. Por eso hay héroes, por eso hay mártires. Y de todo lo que hemos visto. Y cuando hablamos de aquí, de que la revolución empezó en abril, yo digo, pero por el amor de Dios,
si los Baebones en el 54, si es que no hemos logrado salir del ambiente de dictadura para poder vivir un clima de Estado de Derecho donde tengamos el respeto del gobierno y de nosotros los gobernados también. Lo que ahora el Papa Francisco en su encíclica última de Fratelli Tutti ha dado por llamar amistad social. ¿Tendremos esa capacidad? Lo planteaba hoy el eurodiputado, ¿verdad? Decía, tiene que haber un encuentro, tiene que haber diálogo. Y aquí lo primero que te dicen, diálogo con el gobierno, las elecciones, Daniel Ortega no debe estar. Y digo, ¿y en qué país vivimos? No entiendo realmente, ¿verdad? Por eso es que siento. ¿Te acordás de la comida muy indígena nuestra, el ajiaco? ¿El qué? El ajiaco. No la conoces, ok. Ese es un revoltijo que se conoce mucho al lado de Carazo y es un plato también muy bien elaborado en Granada. Está hecho de hojas de quilite, lleva dulce, lleva cerdo, lleva piña, es un revoltijo. Ajá. Entonces te lo traigo a colación porque realmente el actuar político en este momento no deja nada claro sobre el panorama. Está muy revuelto. Sí. Y es que yo siento tu pregunta es muy, ni siquiera me atrevo a darte una respuesta contundente, es que no tenemos norte, María Elta. Por eso es que no nos toman en serio. Sí. Actualmente te decía que hay ya lanzamientos de candidatos oficiales como Medardo, Mairena, y el ALN le ofrece llevarlo en su casilla. El Partido Conservador no se sabe, Álvaro Robel esperando su resolución para lanzarse también, Maradiaga que anuncia su candidatura, Cristiana que no se sabe aún, aunque se dice C por L, pero también se habla que Arturo Cruz iría por C por L, no sé si sería una fórmula. Y bueno, así por ahí andan las... Saturnino Cerrato lanza su partido a Miguel Mora. Bueno, y eso apenas es los candidatos. Después viene la fórmula y después el pleito y el bochinche por las diputaciones. Pero ya el tiempo apremia. En tanto, el Frente Sandinista muy organizadamente está trabajando en su tendido electoral y en todas sus plataformas, en su proyecto, su programa de gobierno, etcétera. Bueno, pero es que ahí tenemos una gran diferencia. De las personas que vos has mencionado que han presentado sus precandidaturas, creo que solamente Miguel Mora, ¿quién otro con un partido organizado? No importa dónde esté el partido, si es aliado del Frente o no es aliado, si está en la Asamblea o no. Por él no ha lanzado todavía. No, porque no tiene candidatos y ellos han ofrecido que no van a lanzar candidatos, sino que van a pescar sus candidatos, ¿ya? A medida en la forma de la escogencia que ellos quieran. Entonces, esa es una de las cosas de gran diferencia con el Frente. Tiene una estructura partidaria en donde la gente camina en una determinada ruta, pero una ONG no te puede dar esa directriz. El PRD, pues no conozco mucho de cómo es su estructura, pero eso es ya un partido político que presenta un candidato. Los demás están diciendo, tengo la vocación de servicio, estoy poniéndome a disposición, voy a depender de una opinión mayoritaria. Entonces ahí puede ser que C por L asuma la responsabilidad de llevar ese candidato. O lo que estaba viendo ayer en los medios de comunicación, que un partido le ofrece ya a determinada persona la posibilidad de que acepte ser su candidato, como en el caso de ALN, que todavía no quede clara, porque el señor Mejía al fin y al cabo no supe si ya había amarrado con Medardo o si tenía que hacer una gran convención de ALN, que me imagino que con este problema de la pandemia le va a costar muchísimo reunir a toda su gente para tomar la decisión si llevan a Medardo o no, ¿verdad? Entonces ya vos podés ir perfilando 3 organizaciones que deberían de trabajar en el mismo, como por lo menos en el mismo estilo del Partido Frente Sandinista, ¿verdad? Irse preparando en su tendido electoral.
Pero yo sigo, esta es como la quinta o la sexta vez que yo hablo. Y yo le agradezco a todos los que presentan su candidatura. Pero ¿saben qué candidatura agradecería más yo? A magistrados del Consejo Supremo Electoral. Es que ese sí que te zumba. Y eso está entero, eso ni siquiera se ha hablado, ¿no? Porque hay temor. ¿Vos crees que es chiche meterte en las entrañas del monstruo y tener que levantar un acta y decir, hubo fraude? Lo que nunca han hecho los magistrados liberales. Nunca, desde el 96 a la fecha. A pesar de las boletas en el 96 en los cauces y todo lo demás, no hubo un acta que estuviera firmada por ellos. Entonces digo yo, bueno, y a mí me encantaría ver gente que no le tiemble la mano al momento de ir a firmar esa acta. Y hay ciudadanos aquí que valdría la pena que estén presentando, es decir, cada una de esas organizaciones debería estar poniendo sobre la mesa 3, 4, 5 ternas con 3, 4, 6 nombres de personas que están decididos a ser magistrados del Consejo Supremo Y el Electoral. PLC está sumido en su problemática interna. A mala hora vino a hacerlo lo del PLC, ¿verdad? Pero bueno, ese es un rollo que todavía ahí tampoco se sabe nada, ¿verdad? Las expectativas estaban con el ex canciller Francisco Aguirre, ya salió diciendo que no tiene ningún interés en ningún tipo de candidatura. Tal vez se anima el ex canciller a ser magistrado del Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Que alguien se lo proponga. Hombre, yo a esta altura del partido, cada organización debería estar viendo fuera de su círculo, por ejemplo, en las asociaciones de abogados, dentro de los catedráticos en las universidades, en las asociaciones de ingenieros, invitar a la gente, salir ya del círculo que está eminentemente golpeado en un actuar político que no es real y empezar a invitar a gente que te venga a poner un estilo diferente en el actuar político. Aquí necesitamos gente con ética para llegar al Consejo Supremo Electoral y además con mucho coraje, porque vas a tener 3, 4 magistrados del Frente Sandinista, pues, que van a ir con todo lo que tengan a evitar a decir que esa elección no fue lo transparente que necesita la comunidad internacional para poder emitir su criterio sobre las mismas. Tiene que tener el magistrado del Consejo Supremo Electoral ciertos requisitos, ¿verdad? Claro, claro. Por eso te digo, hay que buscarlo dentro de todas esas asociaciones donde hay gente que viene con un nuevo estilo, con una nueva visión, con una nueva perspectiva de las responsabilidades a asumir. Así es, ¿verdad? La principal es tener la edad. Ahora se anda usando un término muy simpático, ¿verdad? Condiciones habilitantes. Entonces digo yo, bueno, ¿y para qué le estamos hablando a la población con esos términos? Simple y llanamente una condición habilitante que vos tengas 16 años, tu cédula y punto. Si estamos hablando de condiciones para participar en el proceso electoral, para mí una condición sine qua non que debe estar sobre la mesa y no debe ser negociada, se llame acompañante o como le quiera llamar el gobierno, debe ser la observación internacional. No importa que venga 3 días, como dijo Jauregui, no importa. Basta para la persona que tiene la experiencia en el caminar político, y ellos han visitado montones de países en diversos procesos electorales, tu olfato te dice por dónde va la transparencia. Tu olfato te indica cuál es la reacción de la población. Y aquí lo único que vamos a necesitar es no promover el abstencionismo. El que promueve el abstencionismo, ese sí se debería de ir a pie de Nicaragua. O con algunos zapatos de número menor para que le cueste caminar, salir de Nicaragua. Porque lo que debemos de promover es el voto, pero masivo. Que se le sea sumamente difícil. ¿Cree a cómo están las cosas y a cómo está el clima que realmente va a salir el candidato único? Sí va a salir, va a salir. Los nicas somos muy dados a copiar, ¿verdad? Y así como te dicen que Daniel Ortega está acostumbrado a negociar al filo de la navaja, hay muchos que se van a poner en acuerdo. He oído algunos mecanismos que me parecen simpáticos y de ponerle mente. Creo que uno de ellos lo planteaba Alfredo César, ¿verdad?
Entonces, como la fama de Alfredo lo preside, no se le pone mucha mente a veces a lo que está planteando. Pero él decía, hombre, el partido se deberían de hacer entre formas. Si preside C por L, el segundo lugar debe ser otra organización que vaya en alianza, el tercer lugar la otra organización que vaya en alianza, y eso te alivia la dificultad de escoger los candidatos en qué posiciones pueden ir, ¿verdad? Y tenés una forma distributiva bastante aceptable. No te estoy diciendo que es un mecanismo que no tiene ningún riesgo, claro que lo tiene. Pero hay que presentar esas ideas, ¿verdad? Porque pues, las encuestas tampoco gozan de mucha credibilidad, los grupos focales depende de qué sector van las personas, que si tienen tiempo. Bueno, hay una serie de cosas que el NIC de por sí siempre está aumentando la desconfianza, ¿verdad? Porque ese es un problema serio. Entonces tendríamos que hacer, digo yo, algún propósito de enmienda en el ámbito de darnos una tregua y empezar a trabajar primero en confianza. Fíjate que esa idea, María Elsa, de los candidatos, de que se encuentren en un lugar para conversar, no sé qué conversan, pero creo que deberían de empezar a tomar temas que la población pueda irse interesando. Por ejemplo, si ellos tuvieran candidatos, vuelvo a insistir, a magistrados al Consejo Supremo Electoral, dar a conocer la hoja de vida de la persona. ¿Por qué creo yo que María Elsa Suárez debe de ser? No estoy diciendo que sea, pero es un ejemplo. Ni quiero que en las redes sociales empiecen a desbaratarte porque se me ocurrió a mí ponerte de ejemplo. Simplemente, ¿por qué? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son sus calidades para que él pueda asumir esa responsabilidad? O de las listas que han salido de diputados, en vez de destruir a la persona, este es un joven de tal edad que a su edad tiene finalizado sus estudios universitarios con un posgrado de tal cosa, ha hecho un trabajo social en tal línea. Yo creo que vale la pena que el pueblo lo apoye para llegar a ser diputado. Yo creo que ese es el propósito de enmienda que deberíamos de hacer. Y, mencionabas algo y eso es terrible. Por eso un dirigente, un candidato ahí me decía, pero bueno, ¿por qué no proponen y sacan ya listas de este y de este? Porque los desbaratan en las redes. Mejor más adelante, mejor. Y es cierto, porque es terrible como decimos, Azucena Ferrey va de candidata y te van a sacar en las redes y te van a decir barbaridades. Sí, hasta el doctor León Núñez ha inventado un consejo en la peña de ¿cómo se llama el cementerio? Sierras de Paz, ¿verdad? Él ha inventado un consejo electoral y entonces ahí manda a competir al que a él no le simpatiza. Entonces, sí. Hasta eso ha salido en este momento, lo que me ha parecido sumamente simpático, ¿verdad? Y mantiene el figureo del doctor León Núñez en el tapete. Pero el proceso electoral lo debemos de empezar a tomar con seriedad. Y una de las cosas que todo el mundo ha pedido, fuera y dentro del país, es el cambio de magistrados en el Consejo Supremo Electoral. Y eso te va a conllevar después a varios cambios. Casi no se ha hablado de tema, es que hay temor en asumir esa responsabilidad, te vuelvo a repetir. Sí. Y hay ir en una lista de diputados si ni campaña necesitas hacer. El que hace campaña es el candidato a presidente, el diputado va chorreadito. Que eso es una de las cosas que se tiene que cambiar posteriormente, el sistema de elección de diputados. ¿Verdad? Podría ser de listas abiertas, hay montones de formas, pero no tendría que ser de listas cerradas y chorreadas, ¿verdad? Entonces, y ahí te montas en un caballito y empiezas a silbar. Sí. No necesitas hacer nada para ser candidato a diputado, pero para ser magistrado del Consejo Supremo Electoral tenés que adquirir un compromiso real a lo nacional y a lo internacional de que la firma que vos estampés está diciendo el resultado que la población quiere que se diga. Entonces hay temor de asumir esos cargos. Lo otro es fácil. Entonces no le haces presión al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo creo que va a rotar a sus magistrados. ¿Ve? Como aquí andamos pensando en cómo se preñan los pajaritos en el aire, hablando de un paro que no lo vas a poder conseguir. ¿Por qué? Porque tenés que reconocer que en Nicaragua hay un sector de personas
que no están de acuerdo con eso. Y mencionaste algo, lo del paro, a propósito que se acerca el 18 de abril, 19 de abril, y están llamando a algunos sectores a un paro. Y esto en esta economía y en estas circunstancias, pues no es viable, ¿verdad? Entonces, si te oyen decir eso, ¿verdad? Y me imagino que entonces van a agarrar eso y te van a decir, es que vos sos materialista, es que a vos te importa más la economía que la vida de todos los nicaragüenses que han regado con sus... No es cierto. Pero eso pasó, Azucena. Es que sin no embargo, podés separar las dos cosas. Los miles de trabajadores que quedaron en el desempleo fueron los... ¿Qué decía Jauregui ahora, en la mañana, verdad? Que nadie le ha querido poner mente. Las sanciones individuales perjudican el país. Los entrevistadores no le pidieron que explicara eso, pero el sentido común a mí me dice, si vos tenías una empresa, ¿qué haces? La cerrás. Sí. ¿A quién se perjudica? A los que trabajaban a todos para los vos. trabajadores. Así ¿A es. quién repercute eso? Al país. ¿Cambió con eso el gobierno? No. A los trabajadores, Ni el sancionado, al empleo ni el sancionado sí. individualmente, María Elsa, porque las sanciones las anunciaron como con un año de anticipación. ¿Vos crees que esa gente no tiene su dinerito en diferentes bancos mundiales? Me agradó también oír al eurodiputado español el asunto de los nicaragüenses deben resolver sus problemas. Es bien terrible ver delegaciones que van a buscar, bueno, a buscar que nos vengan a resolver los problemas. Y yo creo que nosotros debemos de resolver nuestros propios problemas. No corras muy largo. ¿Cuándo es mayo? Pasado mañana. ¿Cuándo has visto la oposición aquí sentada en su conjunto diciendo, ok, de todos los documentos que hemos sacado, el 3, el 4 y el 5, es único el tema, ¿verdad? Como por ejemplo la observación internacional. Señor Ortega, ¿cuándo vamos a abordar este tema? Ese es un paro que se debe de hacer, ¿verdad? O entre todos los puntos decimos que se debe de permitir el uso de los celulares para tomar la fotografía del acta inmediatamente y divulgarla antes incluso de pegarla en la pared del recinto de votación. Señor Ortega, esa reforma que usted dice que es eminentemente administrativa y técnica a través de su vocero, el diputado Wilfredo Navarro, ¿cuándo y con quién la vamos a coordinar? Pero mayo está cerca y nadie te hace un planteamiento serio sobre las reformas electorales. Entonces, yo creo que globo las candidaturas. Yo tengo, entre las personas que están ahí, hay 3 que me simpatizan enormemente. 3 que yo creo que podrían ser excelentes en el gobierno de Nicaragua, sin demeritar a los demás. Pero y si me preguntás dentro de los 3, siento que me inclino, y te lo he dicho públicamente, me gustaría que este periodo sea asumido y administrado por una mujer. Porque vas a necesitar... Y solo hay una candidata mujer. Esta cristiana nada más. Solamente. ¿Verdad? Entonces, este periodo va a ser de mucha distensión. Decía Alfredo César, ha pasado 4 presidentes chamorros, todos llevados por el Partido Conservador. Doña Violeta por la Unión Nacional Opositora, pero estaba el Partido Conservador. Yo creo que le estaba ofreciendo llevar a la cristiana, o sea, sin decirlo, pero estaba diciendo que todos los... Pero qué que poco, pero qué chamarro más mal hecho el de Alfredo. Un chamarro mal hecho el de Alfredo, porque cuando él quiere ofrecer, ofrece. Pero ¿verdad? Es que volvemos a lo mismo. Es que a lo mejor y tal vez y quién sabe, ¿verdad? Sí. Ese es el problema. Pero no lo dice. Lo dice, pero no lo todos dice. Los chamorros los ha llevado el Partido Conservador. Yo esperé decir, bueno, entonces Cristiana debe de decir que es una chamorro llevarle el Partido Conservador. Es más, le pudo haber dicho, mira, está la casilla, te doy la representación legal, yo me aparto y te dejo la nueva generación de conservadores para que impulsen tu candidatura. Eso sería un buen ofrecimiento si lo hace Alfredo. ¿Verdad? Empezar dando un paso hacia atrás. Por cualquier tipo de resquemor que exista desde la época de la 1 a la fecha, inmaterial,
¿verdad? Bueno, Azucena, hemos llegado, pero antes de concluir, tus recomendaciones como una dirigente política muy conocida por todos, con buenas lecturas, buenos análisis, ¿qué recomendarías a los partidos, a los candidatos, ya que estamos a las vueltas de mayo y de las elecciones también? No diluirse en el tema. El tema tiene que ser reforma electoral, reforma electoral, reforma electoral, reforma electoral, reforma electoral. Y dentro de esa reforma, y repitiéndolo, elección de magistrados al Consejo Supremo Electoral. No se puede ir con los mismos jueces. Tenés que buscar el mínimo equilibrio en el Consejo Supremo Electoral como una garantía tan importante como la observación internacional. Y bajar el tono de voz. Dejemos de descalificar a la gente, al contrario, empecemos a animarlo. ¿Vos crees que va a ser chíchira gobernar este país? ¿Ah? Con 153 alcaldes y secretarios políticos que no te van a dejar respirar a todo lo ancho y largo, porque los municipios están en manos del Frente Sandinista. Con la capacidad que tiene el Frente Sandinista de hostigar. ¿Vos crees que va a ser fácil gobernar? Hay que animar a la gente a asumir esta responsabilidad, pero asumirla con seriedad, con ética, con ánimo, con vocación de servicio cristiano.